Qué bueno que nos acompañan hoy en Otras Miradas, este espacio que hemos construido junto con ustedes y en el que hemos platicado sobre maternidad, paternidad, salud mental y emociones, mujeres, y hay un tema que hemos abordado un poco ya. En febrero hablamos sobre el amor romántico y bueno, pues tanto daño que nos ha hecho de pronto a las mujeres. Hablamos también recientemente un tema de sexualidad relacionado con el orgasmo femenino. Y por cierto, les invito a que si no han visto los programas anteriores de Otras Miradas, por favor vayan a nuestras redes sociales. En este momento están apareciendo nuestras direcciones en Capital 21 de nuestras redes, para que por favor ahí consulten nuestros programas anteriores. Sobre todo en lo que confiamos en este espacio es que la información que les proporcionamos les sirva. Y bueno, les decía que hoy vamos a platicar específicamente sobre salud sexual integral, que se refiere al bienestar físico, emocional, al respeto, a la libertad y a la seguridad. Les comparto un dato duro. La encuesta nacional de salud y nutrición de 2022 documentó que 1 de cada 5 niñas y adolescentes de 12 a 19 años había iniciado ya su vida sexual, de las cuales 1/3 parte había estado alguna vez embarazada. Es urgente, pues, que la población tenga información sobre el uso de métodos anticonceptivos para tomar decisiones informadas y comprendan la importancia de prevenir el embarazo en edades tempranas. Y bueno, para platicar sobre este tema que nos parece de verdad muy, muy importante, me da muchísimo gusto dar la bienvenida a Claudia Morales. Ella es terapeuta de salud mental, coordinadora del programa educativo de Fundación MSI. Muy bienvenida, Claudia, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Uli. Gracias por la invitación. Le doy la bienvenida también a Verónica Corona. Ella es psicoterapeuta, tanatóloga y sexóloga. Muy bienvenida, Verónica, gracias. Muchas gracias, qué gusto estar aquí. Gracias. Y también, por supuesto, le damos la bienvenida al doctor Alfonso Carrera. Él es ginecólogo, director médico de la Fundación MSI. Muy bienvenido, doctor. Muchas gracias, Olimpia. Gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, en este programa nos gusta empezar con lo personal y de ahí nos vamos a lo social y a lo colectivo. Entonces les quisiera preguntar primero, ¿cómo fue su primer acercamiento al tema de la sexualidad? Si en casa les hablaron sobre el tema, si fue en la escuela o la información la fueron obteniendo de charlas con amigos, amigas, o la desinformación, no sé. Pero, ¿cómo les fue? ¿Cómo fue este primer acercamiento al tema de la sexualidad, Claudia? Bueno, pues como creo que la mayoría de los mexicanos, mexicanas y del mundo además, mi acercamiento fue muy desde la parte coloquial, nada hablado en casa, ¿no? Nada hablado en casa así de manera directa, sino más bien pues de lo que iba recibiendo de información de telenovelas, de películas, de la escuela, de compañeros y de compañeras. Y medio vas aprendiendo, bueno, si eso se puede llamar aprender, pero vas como informándote, preguntando y demás. Y justo eso fue lo que me motivó a dirigir mis estudios hacia sexualidad, porque era algo de lo que me sabía ignorante, ¿no? Entonces más bien dije, bueno, a ver, pongámosle a esto más cabeza, pongámosle a esto estudio, y bueno, así es como llego a estudiar ahora sexualidad, ¿no? A ser especialista en sexualidad. Pero sí, me inicié como la gran mayoría, con poca información y de la poca, pues con sesgos de costumbres, mitos y la religión sobre todo presente, ¿no? Claro. Doctor, ¿cómo te fue a ti? Pues también fue una historia tormentosa. Sí, de plano. Porque fue ensayo-error. Y pues la ignorancia era la prevalente. El tema tabú, el estigma entre los estereotipos, como ustedes saben, es terrible. Y obviamente la religión es un tema que no se puede hablar. En la casa pues no es que no se pudiera hablar, yo creo que más bien es que no se sabía cómo abordarlo, porque no existe una formación, como sabemos, en las familias, de qué es lo que sí hay que hablar en beneficio de, no solamente de los hijos, sino también de la relación de pareja. Y creo que esa necesidad definida como esta búsqueda para resarcir la carencia es sumamente importante. Entonces, sí hay mucha frustración en ese camino, muchos miedos, emociones encontradas y malentendidas.
Claro. Con tomas de decisiones inadecuadas, por siempre, por supuesto, ¿no? Que yo ahora que platico con muchas jóvenes, muchos años después, que tratamos de hablar de las 5 S, sexo seguro, sabroso, salvaje y seguido. Ahora, ¿cómo lo protegemos? ¿Cómo lo acompañamos para que estén bien? Y en la Fundación siempre estamos en este camino. Muy bien. ¿Cómo te fue a ti, Vero? Pues mira, hoy ya sé que todo lo que vivimos es educación. Creo que es el gran problema, que ahora tenemos la educación formal, que está basada justamente en educación científica, que tiene que ver con esta formación incluso académica, pero había una educación, siempre hay educación sexual en las familias. Mi educación sexual era que de sexo no se habla, ¿no? Igual que muchas familias, como comentan mis compañeros. Entonces, algo muy importante es que esa educación basada en situaciones religiosas, ¿no? También en la incapacidad y en la poca educación, primero de tocar los temas, y la poca capacitación o educación formal que tenían mis progenitores al respecto, pues complicaba más las cosas. Sin embargo, sí había mucha estigmatización respecto a ciertos temas, y además castigos cuando había alguna conducta entre, no sé, juegos con los muñecos o cosas así. Mi mamá sí era como rápida para dar un golpe, y si le hacías una pregunta de eso no se habla, rápidamente había la estigmatización. Entonces, creo que esa fue mi educación, obviamente no formal, y después, con el paso del tiempo y la profesión de psicoterapeuta, son más bien los pacientes los que me ayudan a buscar, o que me hacen que me decante por este lado de la educación sexual, porque me faltaban herramientas, porque de repente me di cuenta de que lo que sabía era insuficiente o equivocado, y no podía ofrecer eso en el campo profesional. Claro. Pues información insuficiente y equivocada, y bueno, aparentemente ahora tenemos mucho más acceso a información, ¿no? Podría pensarse que pues con la revolución tecnológica tendríamos más información de primera mano, y sin embargo, pues no siempre es la adecuada, ¿no? Sigue siendo insuficiente, o sigue siendo la no adecuada. Entonces, por eso nos parece también tan importante hablar de este tema de la mano de especialistas. Revisé la página de salud del Gobierno de México y encontré ahí unas preguntas que me parecieron muy reveladoras de adolescentes que preguntan sobre salud sexual y salud reproductiva. Entonces, tomé algunas porque sí realmente me parecen muy reveladoras. La primera, Claudia, es ¿cómo convencer a mi pareja para que utilice el condón o recurra a prácticas preventivas? Y bueno, para empezar me llama mucho la atención como la fórmula, ¿no? ¿Cómo convenzo a mi pareja, no? Evidentemente es una pregunta formulada por una mujer, ¿no? Una adolescente mujer, que bueno, pues también deja ver ahí las desigualdades, ¿no? De poder que sigue existiendo también en las relaciones sexuales. Pero bueno, la pregunta es esa, ¿cómo convencer a la pareja para que utilice condón? Bueno, sí, podríamos irnos muy hondo y podríamos verlo desde diferentes matices, pero justo posicionándonos en que puede ser un adolescente la que lo pregunta, una joven la que lo pregunta, ¿no? Podríamos invitar justo a identificar que quien no se cuida a sí mismo es poco probable que cuide a alguien más. Entonces, más bien, no, si tú crees que tienes que convencer a alguien de que te cuide, entonces ya empieza a cuestionarte si es ahí donde quieres estar, ¿no? Y la otra es como mi cuidado dependerá entonces de que sí lo convenza o no lo convenza, de que sí acceda o no acceda. Entonces, ahí es una segunda pregunta, ¿no? Aquí justo la invitación a adolescencias, a mujeres maduras, a hombres maduros, a todos en general, a todos los que somos seres sexuados, justo es a sabernos la persona más importante, a ser cuidada, a ser querida, a identificar que las prácticas que haga, que las personas con las que elija estar, que la forma en que elija estar con las personas sea la que me guste, la que me da placer, la que se siente rico en el momento y después, ¿no? O sea, sí se sintió muy rico ahorita, pero también me dejó ese sabor de boca permanente. No fue una ricura efímera de hoy me lo comí y al rato me da el sentimiento de culpa, ¿no? Creo que una forma de identificar es, a ver, ¿me hace bien
me gusta, me siento cómoda de pedirlo, me siento cómoda de sugerirlo, me siento cómoda de decir, oye, sí, solo sí, usamos condón, hay fiesta, no, sí, solo sí, nos protegemos, entonces, o quiero esta práctica, quiero tener esta práctica, o no quiero tener esta práctica, hoy quiero tener penetración, hoy no quiero tener penetración. Ese es, creo que, uno de los elementos fundamentales. Siempre me preguntan, ¿no? Oye, ¿qué puedo leer para estar mejor? Y siempre les respondo, léete a ti mismo, escúchate a ti mismo, porque tú tienes la realidad y la verdad de tu bienestar, ¿no? No hay nadie que sepa más que tú de lo que te hace bien. Entonces yo aquí diría, a ver, pregúntate, hazte esa pregunta a ti, ¿tendré que convencerlo? O sea, es la persona con la que quiero estar, si es que siento que necesito hacer un esfuerzo mayor porque se convenza de cuidarnos, ¿no? Eso abonaría. Qué importante, qué importante me parece, porque pues sí, por supuesto, la persona más importante, deberíamos de empezar por nosotras mismas, ¿no? Somos las personas más importantes, o nosotros mismos, y saber qué nos está haciendo bien o qué no, ¿no? Si nos gusta o no, y además, bueno, pues ahí también aprender a escuchar nuestro cuerpo, a conocernos, y a partir de ahí decidir qué queremos y qué no. Exacto. Pero bueno, vamos a hacer una pausa. Regresamos, pues estamos platicando en Otras Miradas sobre salud sexual integral. No se vayan. Con nosotras, esto es Otras Miradas. Hoy estamos platicando sobre salud sexual integral. Estamos con Claudia Morales, terapeuta de salud mental, con el doctor Alfonso Carrera, director médico de la Fundación MSI, y con Verónica Corona, psicoterapeuta. Y bueno, pues ya nos dieron algunas líneas, ¿no?, en las que podemos seguir la charla y además ya tener unas primeras conclusiones, ¿no? Quien se quiere se cuida, nos decía Claudia, y quien te quiere te cuida. Eso para sobre todo para las jóvenes adolescentes. Y bueno, seguimos con las preguntas, doctor, que encontramos hechas por adolescentes y que tiene publicadas la Secretaría de Salud y que realmente me parecen muy, muy reveladoras. Una siguiente pregunta es, ¿qué prácticas sexuales son de alto riesgo para adquirir VIH? Que pues igual se traduce en otras enfermedades, ¿no?, de transmisión sexual que se pueden contraer si no se tienen en relaciones protegidas. Sí, gracias por la pregunta, porque es súper relevante en esta charla. Obviamente el VIH y el SIDA tienen un gran impacto. A partir de la pandemia, lo que publicaron en números, hay 9,000 casos nuevos de VIH por año. O sea, esto es terrible, pudiendo evitarlo. Claro. ¿Sí? Porque creo que se cruzan varias interpretaciones de lo que sucede en la protección de la vida sexual, sí, y la reproductiva. O sea, claro, juntamos definiciones que no deberíamos de juntar si vamos a tratarlo. Pero si estamos hablando específicamente de cómo prevenir enfermedades de transmisión sexual, y el VIH es una calamidad, como otras. ¿Sí? Bien dices, bueno, la hepatitis C, que bien dices, clamidia, genera esterilidad. O sea, las enfermedades de transmisión sexual sí matan. Y el mejor ejemplo es el VPH, que es la más prevalente de todas, la más frecuente de todas. Y tenemos cáncer cervicouterino como consecuencia de eso. Pero afortunadamente se ha avanzado mucho en el combate. Y el combate no nada más es cuando ya lo tienes, sino efectivamente la prevención. Sí. Y ahí las barreras son las que nos van a ayudar. Los métodos de barrera de prevención de enfermedades de transmisión sexual, sí, es la indicación, no solo condones masculinos, condones femeninos. Y las sábanas de látex, ¿no? Para si quieren tener algún otro tipo de práctica, cunilingos, lingo, lilingo y lo que guste, ¿no? Pero en realidad la barrera evita muchas de estas enfermedades. Cuando existen
pérdida de la barrera, ¿no? Es una emergencia. Y por eso tenemos esquemas que están bien definidos por la Organización Mundial de la Salud para atender lo que se llama quimioprofilaxis. Pero eso es cuando hubo un incidente, un accidente. ¿Sí? No nomás pensamos en anticoncepción de emergencia, debemos de pensar que en esas 72 horas que hubo un accidente o un incidente, pues, se debiera de tomar una prevención. Y hay varios esquemas de medicamento para evitarlo, ¿no? Sí. Entonces creo que el concepto de una salud integral debe de considerar una prevención primaria con una protección específica, que son las barreras, y una protección secundaria, ¿verdad? En donde no solamente está el tratamiento, sino la prevención con medicamentos específicos antirretrovirales que van contra el VIH y el SIDA y otras enfermedades, ¿no? Con eso creo que deberíamos estar pensando no llegar a una prevención terciaria en donde ahora tenemos que limitar los daños, ¿no? Con este esquema más amplio, siendo más integrales. No, bueno, totalmente, pero además teniendo esta información, ¿no? Que los avances médicos, por fortuna, pues han sido muchos, y que si lo supiéramos y particularmente lo supieran pues nuestras jóvenes, pues otra sería la historia, ¿no? Esto que nos dice del incremento de casos de VIH, pues es muy alarmante, ¿no? Porque hay manera de evitarlo. Entonces, pues de ahí otra vez la importancia de educar en sexualidad a nuestras jóvenes que además están empezando a tener relaciones o prácticas sexuales mucho más jóvenes cada vez. Vero, otra pregunta es ¿cómo practicar sexo oral de manera más segura? Ok. Me gusta mucho la pregunta y pensaba justo que el método de barrera que conocemos es que es más útil para prevenir, por ejemplo, contagios, tiene que ver con la sábana de látex. Pero la pregunta más que por el lado del cuidado, parece que quisiera como unos consejos propedéuticos para poderlo llevar a cabo. Y yo creo que antes de eso tendríamos que regresarnos a la respuesta de mi compañera Claudia cuando hace como esta introspección, esta pregunta. Hay dos mitos que me parecen muy complicados para el tema de las relaciones sexuales y uno tiene que ver con la espontaneidad y el otro tiene que ver con la inocencia en el caso de las mujeres. Entonces, la espontaneidad es muy peligrosa, porque tendríamos que tener pactado previamente hasta dónde son los alcances sexuales, eróticos y de vinculación que debemos tener con una persona. Y aunque suene como que en la adolescencia eso no pasa, eso debería pasar en la adolescencia y en la adultez y en la vejez, y cada vez que uno se quiere vincular con alguien, deberíamos evitar la espontaneidad como no fuera para tener una plática. Pero si va a haber algo más que una plática, no, la espontaneidad no es algo bueno. Es mejor tener un pacto muy, muy claro, y para poder tener algo muy, muy claro es importante la introspección, lo que decía Clau. Tengo que saber qué quiero yo, qué me gustaría, para qué quiero tener o dar o recibir, por ejemplo, sexo oral. Lo quiero porque quiero evitar perder la virginidad, ese mito, ese fantasma que sigue existiendo en la vida de las mujeres adolescentes. Lo quiero porque me lo está pidiendo mi pareja, quiero o no quiero, ¿no? Y entonces ese mito de la espontaneidad ahí se va viniendo abajo y entonces yo hago contacto con lo que realmente quiero. Una vez que decido si realmente quiero, entonces ya es una cuestión de compartir, es una cuestión de estar monitoreando la respuesta, incluso pedirle a mi pareja que me vaya orientando en la medida de lo que va sintiendo y que sea placentero para ambas partes, pero siempre tomando en cuenta el cuidado y el pacto previo para poder llegar a eso. Obviamente, la introspección es básica en estas situaciones. Totalmente. ¿En qué momento o a qué edades tendríamos que estar hablando sobre sexualidad con nuestros hijos o con nuestras hijas, Claudia? Porque también, como nos comenta el doctor y también Vero, sigue siendo un tema tabú en muchos momentos y bueno, pues esto genera toda esta falta de información y que de pronto lleguen a una relación sexual sin información. Pues creo que justo
el estar aquí hoy en este programa que puede tener audiencias de diferentes edades, estamos demostrando con ello que es un tema que se tiene que poner sobre la mesa de esta manera natural, de esta manera como tan coloquial, porque es algo con lo que vivimos todo el tiempo. Nosotros nacemos como seres sexuados, morimos como seres sexuados, entonces esta plática en cada una de esas etapas con respecto a la información pertinente a cada etapa, ¿no? Pero no es que de repente hubo mucho este boom de solamente hablemos en adolescencia, porque entonces van a empezar a querer tener estas vinculaciones erótico-sexuales y hay que hablar en esta etapa, sino más bien la invitación es que esta sea una conversación pertinente en la primera infancia, hablando de higiene, hablando de autocuidado, hablando de quién puede acercarse a mí, quién puede tocarme, quién no puede tocarme. En la adolescencia, de todos estos cambios que voy a tener y que sí, voy a sentir que me enamoro y me desenamoro cada minuto y cada 5 minutos, sí, y que entonces estos efectos puede ser que yo sienta que ni los controlo, ¿no? Darle toda esa información, pero sobre todo darle la información de que soy un lugar seguro para acercarse a mí y para conversar estas cosas que te están pasando diferentes, ¿no? Y posteriormente, creo que es un tema que se tendría que hablar todo el tiempo, ¿no? A veces pensamos que en la adultez ya no se tiene que hablar, que en parejas formales, y pongo entre comillas la formalidad, ¿no? La formalidad que se cree a partir de una vinculación civil o una vinculación religiosa, se tiene que hablar, o sea, tiene que haber esta conversación de nos sentimos cómodos, cómo te estás sintiendo con esto que estamos haciendo, con esto que estamos pactando, que habíamos pactado, pero que en ese momento lo pactamos con nuestra realidad de ese momento, pero que hoy ya no me es cómoda. Entonces, volviendo a la pregunta de cuándo es pertinente, siempre va a ser pertinente, y siempre va a ser pertinente hablarlo de esta manera, tan coloquial, tan natural, tan abierta, ¿no? Y siempre muy receptivo, y sabiendo que no voy a tener todas las respuestas, porque quizá no me dieron la información, pero que puedo invitarle a que juntos vayamos buscando información. Nosotros tenemos un convenio de colaboración con Amaze. Amaze hace videos muy bonitos, súper cortitos, 2 minutos, que ya han pasado en la programación justo de Capital 21, ¿no? Y que hacen videos de 2 minutos que explican de manera muy concreta en caricatura, ¿no? Temas tan grandes como puede ser métodos anticonceptivos, como puede ser identidad de género, como puede ser qué hago si me gusta mi cuerpo, no me gusta mi cuerpo, en 2 minutos, que me puedo sentar con mi hijo, con mi hija, con mi sobrino, con la persona que estoy al lado, y podemos verlo. Y nos pueden surgir dudas, porque aunque son programas para niños, de repente el adulto se descubre sin saber que sabía esa información, ¿no? Entonces, creo que esa es la invitación, y preguntémonos si estoy siendo esa persona adulta, en el caso de que acompañe a niñeces y adolescencias, si estoy siendo esa persona adulta que me hubiera gustado que me acompañara en mi infancia y en mi adolescencia, como ese eje de referencia y ese bastión de seguridad al que puedo acudir en caso de no saber qué está pasando conmigo, con mi cuerpo y con mis relaciones, ¿no? Claro. Me encanta esto que dices de que la persona con la que te relaciones esté confiada en que llega a un puerto seguro, y yo diría también que tú sepas también y sepas reconocer cuando estás llegando a un puerto seguro o no, ¿no? Les comparto otro dato duro que justo tiene que ver con lo que nos decía Vero. Datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018 indican que la mitad de las mujeres mexicanas inician su vida sexual antes de los 17 años. Más de la mitad no usaron métodos anticonceptivos al inicio de su vida sexual, principalmente porque no tenían planeado tener relaciones sexuales, que es lo que nos decías de la espontaneidad. Sí. Doctor, también hay mitos que derribar, ¿no? En el tema de que de pronto se piensa que se pueden controlar las relaciones sexuales. Yo me acuerdo que cuando era pues adolescente, por ahí, ¿no? Se hablaba mucho del tema del ritmo y tal, ¿no? Y bueno, cada quien entendía el ritmo como podía, con lo poco que sabíamos. Entonces, bueno, pues claro, el resultado fueron pues varias compañeras con temas de embarazo, algunas que tuvieron que dejar de estudiar, que me parece muy dramático, que siga pasando, ¿no? Que tengan que dejar su desarrollo, que trunquen así su futuro y que pierdan oportunidades además futuras también de ser profesionales, de ganar mejor, y que además también las pone en una
cierta vulnerabilidad o en una alta vulnerabilidad frente a violencia. Pero bueno, ¿cuáles son estos mitos, doctor? Si nos habla sobre esto de cuáles serían estos principales mitos que todavía prevalecen y que, bueno, pues hay que derribarlos. Bueno, quizá no acabemos el programa para ir hablando de los mitos, pero debemos de ser muy claros en que todos los embarazos que ocurren como consecuencia de una falta de protección, y la protección no es el condón, porque el condón falla 1 de 14 pensando como un método de barrera. Tenemos métodos mucho más eficientes, pero el resultado que tú estabas mencionando, de una falta de protección con penetración, ¿no?, y eyaculación, o sea que hay que juntar muchas cosas, ¿sí?, pues va a dar un embarazo inesperado, que tú señalaste muy bien. Un embarazo inesperado va a tener afectación en la educación de esta persona, va a tener una afectación en su potencial de trabajo. Un país que tiene falta de trabajo de la mano de la mujer perdió el 50% de su productividad. Entonces, eso no solamente afectó la familia, no solamente le afectó a ella, afectó el país. Entonces, uno de los grandes mitos es que la mujer no se proteja, ¿no? No se debe de proteger porque entonces tiene una implicación social de que es facilita. Pésimo concepto, ¿sí? Pero es uno de los más frecuentes. Entonces, los hombres pueden iniciar, como dicen las encuestas, protegidos, pero las mujeres no. Número 1. Segundo, ¿para qué usar un anticonceptivo? ¿Sí? Primero, el condón previene una enfermedad de transmisión sexual, masculino o femenino, sábanas de látex, ¿sí? Pero la anticoncepción previene ahora un embarazo que le va a afectar a las mujeres, en donde no todas las mujeres, van a estar apoyadas o por la familia, claro. Además van a ser sancionadas por expulsadas de la familia, en lugar de poderlas acompañar y abrazar o interrumpir el embarazo, que es legal. Claro. ¿Sí? Ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia, ya están las entidades trabajando en ello, la Ciudad de México es un ejemplo, y es súper seguro. Y es tan seguro que se puede hacer en su casa. Entonces, siempre se debe de hablar de la protección de ETS, de enfermedades de transmisión sexual, la protección de un embarazo inesperado, ¿no? Y en el caso de que fallen, porque los métodos fallan, se tiene la opción de una interrupción legal del embarazo que es segura, que no es cierto que se quedan estériles, hay que quitar esos estigmas, que no es cierto que se van a desangrar, que no es cierto que se van a infectar, que no es cierto que se van a desgarrar, que no es cierto que se van a deprimir, que no es cierto que les va a dar cáncer. Todo eso se dice y ninguna es verdad. En el peor de los casos, la tasa más alta en donde pueda existir hemorragia en una interrupción de un embarazo es del 1%. 99% no. ¿Qué quiere decir? Es súper seguro. Y al contrario, hay que seguirse protegiendo si hablamos de la disque esterilidad, que tampoco existe, porque una mujer que tiene un embarazo del primer trimestre lo interrumpe, en 10 días recupera su fertilidad. Entonces hay que estar pensando en qué sigue. Entonces los mitos es como que ahí se acabó tu vida. No es cierto, la vida sigue. Y la vida sigue y es tan segura que lo puedes hacer en tu casa, en confidencialidad. Nosotros te podemos acompañar, ¿sí? Y es súper bueno para tu vida. Es parte de la responsabilidad. Es parte de ser valiente, enfrentar a su vida. Y las familias de acompañarlo, porque lo más fácil es, tú tuviste esto, sácala del juego. Esa es la historia de muchas adolescentes. Entonces, se afecta la vida de ellas y la familia termina de darles la punta. ¿Por qué? Porque no saben comportar
comportarse en el sentido de este incidente, ¿no? Yo sí, nos encanta hablar del tema y de decirles, el aborto no es un problema, es una solución a un problema que se llama embarazo no deseado, no planeado. Y es segura, ¿sí? Y se puede realizar. En México estamos privilegiados, hay países donde no se hace. Entonces tenemos ventajas, podemos movernos de forma súper segura y en orden. Y hay cánones de la Organización Mundial de la Salud que todos seguimos. En México existe un lineamiento técnico de cómo se practica un aborto de forma segura. Existen lineamientos técnicos de cómo se practica mejor anticoncepción. O sea, México tiene un paraíso de documentos que hay que aplicar y están gratuitamente en Internet. Entonces lo pueden bajar y se pueden mostrar más claramente, y nosotros en la Fundación los podemos acompañar. Tenemos un programa educativo, tenemos años trabajando con el programa educativo, aquí está Claudia. Entonces, en par eso, jóvenes trabajando con jóvenes, porque luego nosotros los viejitos pues no somos tan bien vistos, ¿no? Pero es posible que un joven sí apoye a otro joven, porque la figura paterna, materna quizá no sea la mejor figura en ese momento. Entonces démosle la vuelta, invitemos a los jóvenes, pero también a las mujeres, y ya lo señalaron, las mujeres en edad reproductiva, estoy hablando de 15 a 49 años, en fin, todas. ¿Y cómo disfrutas en la posmenopausia tu sexualidad de forma segura? O sea, ya no te embarazas, pero sí hay que cuidar enfermedades de transmisión sexual. Totalmente. Eso es la integralidad. Totalmente, pero y además también pues acudir a los lugares que se debe acudir para obtener esta información, que vayan, que acompañen a estas, o acompañemos a estas jóvenes también para que tengan esta información. Me encanta que lo diga con esa claridad, porque sigue habiendo un tabú también para hablar del tema del aborto, de la interrupción del embarazo, y efectivamente se puede hacer en México, se puede hacer cada vez en más estados de manera legal, de manera segura, y bueno, pues hay que informar sobre eso, y hay que también pues decirles que justo es parte de la responsabilidad de la práctica sexual de cada quien. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos bien rápido. Estas otras miradas. Qué bueno que siguen con nosotros, con nosotras. Esto es Otras Miradas. Hoy estamos hablando sobre salud sexual integral. Nos quedamos platicando sobre la interrupción del embarazo, que en varias partes en México es legal, es segura. Nos decía el doctor, bueno, estamos platicando con Claudia Morales, coordinadora del programa educativo de la Fundación MSI, con el doctor Alfonso Carrera, director médico de la Fundación MSI, y con Verónica Corona, psicoterapeuta. Y nos decía el doctor Carrera, bueno, que siempre se puede tener sexo casi que como queramos, en la modalidad que queramos, salvaje, nos decía él, pero siempre que sea seguro y siempre protegido. Vero, otra de las preguntas con la que nos encontramos en este portal de la Secretaría de Salud, hecha por adolescentes, tiene que ver con el noviazgo. Y la pregunta es si el noviazgo implica bueno, primero, ¿qué es el noviazgo? Y si el noviazgo implica ya pensar en relaciones sexuales. Fíjate nada más, que esas preguntas en realidad son básicas que tendríamos que hacernos, ¿no? Como ¿qué implicaciones tiene esto del noviazgo? El noviazgo es esta vinculación en la que estás teniendo una interacción que va un poco más allá en términos íntimos con una persona, casi siempre. Ahora ya hay otras formas de vinculación, sí, pero casi siempre con una persona, y además en el inicio, en la adolescencia, pues se da casi siempre uno a uno, ¿no? Entonces hay un grado de intimidad más allá que el de la amistad,
en diferentes niveles o en diferentes áreas. A veces puede ser solo una plática más íntima, a veces puede ser unos avances físicos que no se tienen con las amistades y, en fin, lo que tiene que ver es con el grado de intimidad con esta vinculación. Pero también es importante saber que hay cosas que nosotras tenemos que abolir. La inocencia, decía yo. Y me gustaría mucho decirle a las chicas adolescentes que dejen de ser inocentes. Y con eso no quiero decir que tengan avances sexuales, sino que se documenten, que dejen de lado la idea de la inocencia para que su novio les enseñe todo y que se comiencen a documentar, que busquen videos, por ejemplo, los de las asociaciones como MSI, que les pueden orientar acerca de qué es lo que se puede, no se puede, cómo, que ellas mismas sepan qué es lo que les gusta o no les gusta, que vayan haciéndose caso para que puedan tener cierto control sobre la forma en la que están interactuando en esas interacciones sexuales, si es que se dan, pero al final de cuentas, más allá de la sexualidad como un acto coital, está la interacción erótica que sí es parte de eso, sí hay como esta emocioncita, claro, que si les late más rápido el corazón, que si les sudan las manos, que se ponen nerviosas y ellos también, y entonces tenemos que saber de nosotras mismas, qué es lo que queremos, que sí, que no, cuándo decir que no y que es válido, claro, cuándo decir que sí, sin culpa, ¿no? Todas estas cuestiones y sobre todo cómo cuidarnos para evitar temas como el embarazo adolescente, para dejar de perder la oportunidad de estudiar cuando sea una situación de esa naturaleza, pero todo tiene que ver, sí, con decías Claudia, ser un puerto seguro, pero serlo realmente. No parecer un puerto seguro para ganarme la confianza de la chica o el chico y que afloje, ¿no? Sino que todo lo contrario, tendríamos que concentrarnos desde muy temprano en la vida en ser un puerto seguro, real, congruente, para que entonces podamos tender puentes y hacer como estas vinculaciones basadas en la confianza y en la honestidad, pero desde nosotras mismas saber qué queremos, estudiar, saber decir y saber pedir preservativo, métodos de barrera y platicar cada vez que vaya habiendo más avances, ¿no? Investigar. Claro, totalmente. Y bueno, y decir también que el cuidado no está peleado con el placer, ¿no? Claro, el placer también es un derecho. No es el tema que no tengan relaciones sexuales, sino que las tengamos siempre con conciencia, con responsabilidad, cuidándonos y cuidando a la persona con la que estemos. Totalmente. Claudia, ¿cómo acercarse a estas fundaciones como MSI y que se genere esta confianza, ¿no? Porque si estamos hablando de adolescentes, pues quizá tienen temor, no saben cómo llegar a la fundación, no saben cómo acercarse, cómo pedir, pues o tienen este temor de pronto de que se vaya a saber que están acudiendo, para qué están yendo, ¿no? Entonces, ¿cómo generar esta confianza para que se acerquen? Bueno, sí, es un trabajo que se basa en información, ¿no? Creo que la confianza va a tener como base la información. Y lo bueno es que ahora hay muchas alianzas con las que nos encontramos. Yo mencionaba Mace, pero también hay una alianza con Para Más Placer Infosex, que brinda información a adolescencias a partir de los 15 años hasta los 22 para saber cómo vivir estas interacciones sexuales ricas, placenteras y placenteras de largo plazo y no de lo que dure un orgasmo, que son 8 segundos en promedio. Es mucho trabajo para 8 segundos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que cómo es que se pueden acercar? Bueno, sabiendo que es su derecho a acercarse, eso es lo primerito, ¿no? Sabiendo que es su derecho a acudir a un espacio donde sean bien tratados. Eso es importantísimo, en un espacio en donde les sea brindada la información, en un espacio en donde sean bien tratadas, ¿no? De repente, por ejemplo, cuando se hace una encuesta de salida a las mujeres que acuden a la fundación, una de las respuestas más comunes es me siento sorprendida de haber sido tratada bien. Y podemos decir como fundación, qué padre, estamos haciendo bien nuestro trabajo, pero de fondo está diciendo, yo esperaba que me tratara mal. Yo esperaba lo peor, yo esperaba que se me quedaran viendo, que me juzgaran, que no pudiera preguntar, y no, al contrario. Entonces, ¿qué es lo que pueden esperar al acercarse justo a fundación? Es que van a encontrar una respuesta a sus preguntas, que van a encontrar un lugar seguro, que van a encontrar un lugar, como siempre lo dice el doctor, y es de esa línea, siempre ha formado a todo el personal justo médico y de atenciones,
aquí tratamos a las mujeres como si fuera mi hermana, mi prima, mi sobrina, mi mamá, una persona muy importante, porque nosotros tenemos que brindarles esa seguridad, ¿no? De que están en un espacio seguro, pero además siempre respondiendo a las preguntas, ¿no? En esta cuestión de confidencialidad, bueno, nos regimos bajo normas de confidencialidad de datos personales, es decir, nadie va a saber a qué acudiste, cuál fue el servicio que solicitaste, nadie lo va a saber, ¿no? La única persona que es dueña de tus datos eres tú, ¿no? Y de eso nos comprometemos. Pero también saber que existe una norma 047 que dice que todas las adolescencias a partir de los 10 años tienen el derecho a recibir información, ¿no? Y a que a partir de la información que reciban, si es su decisión colocarse un método anticonceptivo, pueden hacerlo, pueden solicitarlo y pueden hacerlo sin compañía, específicamente de mamá, papá o algún tutor. Pueden hacerlo de manera libre. Y en fundación pueden acudir, ¿no? Pueden acudir si son menores de edad con una persona adulta responsable, si son mayores de edad pueden acudir de manera libre, ¿no? A partir de los 18 años de manera libre, antes solamente como un aval a una persona adulta, ¿no? Pueden acudir. Pero ¿qué es lo que tienen que identificar para que sea un lugar seguro, que pueda hacer todas las preguntas que yo necesite hacer para que yo identifique que ese es seguro, ¿no? Nosotros ahorita justo tenemos una campaña, ¿no? De colocación de un implante, que el implante tiene la gran ventaja para un adolescente que no tiene que regresar a una revisión porque es colocado de manera subdérmica, es decir, abajito de la piel, y este implante en esta ocasión de esta campaña dura 5 años, ¿no? Hay implantes que son unas pequeñas varillitas como del tamaño de un cerillo, son 1 o 2 dependiendo del laboratorio, pero en este caso son 2 y dura 5 años, ¿no? No tengo que volver a revisarlo. Una de las grandes ventajas es que si mis periodos menstruales son muy abundantes o muy dolorosos, esto lo va a disminuir, incluso puede desaparecerlo, ¿no? Con la comodidad que me puede traer el que desaparezca mi periodo, ¿no? Y entonces se lo va a colocar y por 5 años va a poder disfrutar sin el riesgo de un embarazo. Que no olvide el gran acompañante de un método de largo plazo, que es un método de barrera, como ya lo hemos mencionado aquí, ¿no? Sí. Ese es el dúo dinámico, y nosotros leemos ahora en la modernidad de las diferentes formas de relacionarse, ya hacemos tríos, entonces ya no lo dejamos en dúo dinámico, ya también trío, que es como un método de largo plazo, un método anticonceptivo de largo plazo, que ahorita por gratuidad para mujeres entre 15 y 22 años pueden acudir a las clínicas de fundación en los estados de la República, ¿no? Que ahorita les menciono los estados, pueden acudir a eso. Entonces, un método anticonceptivo junto con un método de barrera, condón interno, condón externo, junto con amor propio, ¿no? Ese es el trío maravilla, ya son las chicas superpoderosas ahí juntas, ¿no? Ya nos adecuamos a estas nuevas formas de relacionarnos, ¿no? Ya no somos de pares, ya somos de tríos, entonces ese es el trío. Y entonces, ¿en dónde pueden encontrar esta gratuidad? Bueno, en las clínicas de Oaxaca, en la clínica de San Cristóbal de las Casas, en Tijuana, en Saltillo, en Veracruz y en Cancún. En estas clínicas, ¿cómo le van a hacer? Solamente llamando a los teléfonos de la fundación o por las redes. Los teléfonos son 55 55 43 0000, ¿no? Pueden llamar y hacer su cita. Muy bien, pues vamos a compartir, por supuesto, estos datos para que vayan las mujeres interesadas, ¿no? en la colocación de este implante, que además, bueno, lo pueden hacer de manera gratuita. Entonces, bueno, vamos a compartir estos datos, Claudia. Gracias. Gracias. Doctor, hay algo de lo que no hemos platicado. Si la decisión es tener al bebé, si estamos hablando de un adolescente, hay otro riesgo, porque también se puede poner en peligro incluso la vida de estas niñas. Sí, dices bien, hay otro riesgo que no es menor. Es un riesgo. Nada menor. Toda mujer embarazada de menos de 15 años, de acuerdo a las cifras que publicó el Fondo de Población de Naciones Unidas, en el año 2013 tiene 5 veces la posibilidad de morirse. La anticoncepción es la piedra fundamental para evitar muertes por causas de un embarazo. Todas las mujeres
cuando se embarazan, jóvenes y no jóvenes, corren riesgo. Y dice la OMS, la doctora, se me olvidó ahorita el nombre, Débora, dice, todos los embarazos tienen riesgo. Unos bajo y otros alto, pero todos tienen riesgo. Una mujer entre 15 y 19 años de edad tiene 2 veces más la posibilidad de morirse. Las metas de desarrollo sostenible que México firmó y están para el 2030, es la meta 3 del objetivo, es desaparecer los embarazos en menores de 15 años. Y reducir a la mitad entre 15 y 19, porque todas tienen riesgo. ¿Riesgo de qué? ¿Qué les va a pasar? Pues además de lo que mencioné, de afectar su vida, su educación, su productividad, su profesión, pues también su vida física, porque tienen más riesgo de tener preeclampsia, que es el alta de la presión, partos prematuros, hemorragias. O sea, por favor, sí hay muchas cosas más que hacer y hay que evitarlo. Y se le puede poner, en la Fundación tenemos unos métodos que son de acuerdo al tamaño del útero. Hay unas cosas que se llaman SIUs, sistemas intrauterinos de liberación, que son más pequeños. No les cambian los ciclos. Tiene el beneficio de que puede estar protegida contra un embarazo no deseado. Además, usemos el trío, ¿no? Pero es muy importante que la gente sepa, se puede poner. Es que nada más se le puede poner a la mujer que ya tuvo un embarazo. No, falso. Todas las mujeres, incluso adolescentes, incluso jóvenes de menos de 15 años, pueden usar un método de alta continuidad. Hay que colocarlo. Tan, tan. ¿Pueden usar implantes? Sí, sí pueden usar implantes. O sea, no hay contraindicaciones absolutas. Hay otras contraindicaciones, pero para eso es la valoración. Claro. Para eso tenemos que protegerlas. Entonces, claro, sí es, y sí tenemos algo que hacer. Más que nada más espantar, no me gustaría, sino puedes gozar tu sexualidad protegida, ¿no? Y protegida con el trío. Muy bien. Protegida con el trío. Vero, ¿cómo hacemos también para ir derribando este mito del amor romántico, ¿no? De que, pues sí le pongamos más realidad al amor. Ok, sí, bueno, todo un tema, lo del amor romántico. Me gustaría un poco también mencionar con respecto a lo que están mencionando mis compañeros, el hecho de que también hay que redirigir los esfuerzos para crear conciencia en la otra mitad del género humano, que son los hombres, bueno, porque claro, todos los esfuerzos están muy dirigidos hacia las mujeres, ¿no? Sí. Pero los hombres tendrían que recibir también mucha orientación acerca de la pertinencia, necesidad y salvavidas que representa tener un preservativo y realmente derribar esos mitos de que no se siente lo mismo, de que son alérgicos, de que les aprieta, que bien sabemos que no es así, ¿no? Entonces, creo que eso me gustaría solo como colofón de lo que están mencionando mis compañeros. Pero también es cierto que una de las demandas o más bien la cuña para que puedan llevar a cabo relaciones sexuales sin protección muchas veces es el amor romántico, ¿no? Porque tiene unos principios, unos presupuestos de entrega total, de complementariedad, de permanencia, de transparencia, que son muy complicados. Por ejemplo, el tema de la complementariedad, de pensar que hay una media naranja para mí esperándome por ahí en un lugar del mundo y una vez que la encuentro vamos a ser simplemente felices como en los cuentos de hadas, ¿no? Brigitte Vasallo le llama el amor Walt Disney, ¿no? Porque dice, el amor romántico es como esta historia en la que hay una mujercita rodeada de un montón de malas mujeres que hay que sacar de ahí y después encerrarla en un castillo. Ojalá fuera un castillo también. Sí. Pero ese amor Walt Disney hace que pensemos que hay una sola persona y que esa persona tiene que ser para toda la vida. Y después hay otros mitos como que si el hilo rojo y que después vamos a volver a encontrar. Cosas que son fantasiosas y que en realidad no pasan. El amor ocurre muchas veces en la vida. Muchas. Y así, si no salió bien con una persona o salió bien, pero duró lo que tenía que durar, luego llegar a la otra. Otro mito que tiene que ver con los celos, que son amor. Y si no te cela, no te quiere. Ese es otro mito terrible, ¿no? La verdad es que los celos son violencia y son control, pero no son amor.
Entonces, no podemos evitar sentirlos porque es parte de nosotros, somos seres humanos y tendemos a la pertenencia, a la apropiación, pero también tenemos que aprender a gestionarlos, a nombrarlos y también a resolverlos, a crear pactos, ¿no? Básicamente creo que es de lo que estaba hablando toda la plática. Otro mito que tiene que ver con esta entrega total, con la sumisión, con la inocencia, todos estos mitos hacen que en lugar de que la experiencia del amor se vuelva algo maravilloso, no, se vuelve una tensión donde hay uso, desecho, manipulación, control, coacción. Es muy complicado bajo los presupuestos tradicionales. Hay que quitar el amor romántico o Walt Disney. También Coral Herrera tiene mucha bibliografía que les puede ayudar a las adolescentes para después evolucionarlo a un amor que tenga más que ver primero con autoestima, después con creación de acuerdos, negociaciones, pactos, ensayo, error y a lo mejor idealmente soltar con agradecimiento. Pero bueno. Uy, qué lindo. Bueno, eso nos lo tenemos que repetir todo el tiempo. Porque además, Claudia, hemos estado hablando mucho del tema de las adolescentes, pero vaya, en edades maduras puede seguir ocurriendo y nunca es tarde para reflexionar sobre eso, ¿no? Claro, nunca es tarde para reencontrarnos y amarnos, nunca es tarde para retomar las riendas de nuestras decisiones. Justo parafraseando todo lo que hemos hablado también, en mi vida sexual, quizá yo hasta este momento la había vivido de otra manera porque era la enseñanza que tenía de acuerdo al marco en el que me desarrollé, pero hoy que voy adquiriendo otra información también lo puedo hacer de otra manera, ¿no? Quizá ya tengo 2, 3 hijos y hoy me encuentro ante un embarazo no planeado, no deseado, incluso forzado, aunque sea de una pareja estable, y entonces que yo sepa que tengo este derecho a decidir. A lo mejor los otros no tuve esa reflexión de quiero o no quiero, sino solamente en automático tuve los hijos, pero si en este momento yo quiero reflexionar y quiero decir, oye, este no es mi momento, ya no quiero un hijo más, también puede decidir acerca de una interrupción, porque a veces se piensa que todos estos temas solamente son para adolescencias, no, también es en toda la etapa de la vida sexual, en toda la etapa de nuestra sexualidad activa. Entonces, nosotros justo también tenemos otro programa que tiene que ver con ofrecer subsidios para estas mujeres que quizás están pasando por violencia, estas mujeres que viven en pobreza extrema, estas mujeres que son menores de edad pero que ya decidieron interrumpir un embarazo y entonces no cuentan con los recursos. Ninguna mujer se tendría que quedar sin el acceso a ese derecho por falta de recursos y entonces puede acudir a nosotros también a la fundación y hay un subsidio del 100%. Pero si yo no estoy en estas 3 condiciones, pero también tengo esta necesidad y estoy escuchando esta información, que nos llamen y siempre va a haber una forma de cómo apoyarlos. Hay subsidios parciales, podemos llegar hasta un subsidio total. El hecho es que siempre estemos reflexionando sobre estas cosas del amor romántico, porque quizá hoy yo ya en una relación estable, quizá lo sigo viviendo desde este amor romántico, sí, porque digo, es para toda la vida, hasta la que la muerte nos separe, es mi cruz, y entonces se va cambiando el discurso, pero sigue siendo la misma esencia, ¿no? Pero decir que hoy tenemos información o hacemos estos esfuerzos informativos para que justo cada quien desde su escucha, desde su historia, lo reflexione, lo introyecte y diga, a ver, ¿en dónde estoy? ¿Quiero seguir estando aquí? ¿No quiero seguir estando aquí? ¿De qué manera quiero seguir estando? Hoy quiero poner esta regla con mi esposo, ¿no? Con mi pareja del mismo sexo, sí, solo sí usamos condón, entonces seguimos disfrutando. Debe ser una conversación vigente, debe ser una conversación presente en todo momento. Y de derribar los mitos del amor romántico también tiene que ver con derribar mitos de maternidades, mitos que se van resignificando en otros momentos, mitos de el cuidado primero al servicio de todos los demás y al último mío, etcétera. Entonces creo que tiene que ser una reflexión continua, ¿no? No, totalmente, una reflexión continua, una reflexión colectiva y totalmente. Yo pues les quiero agradecer mucho. Nos quedamos con varias reflexiones, ¿no? No lo mencionamos, somos el primer lugar en el mundo en número de embarazos adolescentes. Sin orgullo. Por favor, no le neguemos a nuestras niñas, a nuestros niños a tener pues la posibilidad de tener una vida plena, una vida sana, segura, por falta de información. Como pues nos concluye Claudia, hay que tomar las riendas de nuestras decisiones. El placer es un derecho, pero de verdad hagamos pues de esta información, socialicémosla, compartámosla, practiquemos también
el informar de la mejor manera, de la manera más certera, pues a quienes nos escuchan y en este programa que tenemos esta posibilidad, pues de verdad queremos que esta información se multiplique y que llegue a muchos oídos. Yo les quiero agradecer muchísimo, Claudia Morales, coordinadora del programa educativo de Fundación MSI, por haber estado con nosotras hoy, a Verónica Corona, psicoterapeuta, tanatóloga y sexóloga, gracias. Al doctor Alfonso Carrera, ginecólogo, director médico de la Fundación MSI. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por haber estado aquí, gracias a nuestro equipo de producción, de cabina, de foro, gracias por hacer posible este programa. Yo soy Olimpia Velasco, esto fue Otras Miradas, nos vemos la próxima. Gracias.